Advocaciones marianas. 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Cada 12 de octubre, la Iglesia Católica celebra a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar o Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según documentos del siglo XIII, posteriormente a la ascensión del Señor Jesús, los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. El apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, en aquel entonces viajó a predicar en España. Aquellas tierras se encontraban atadas al paganismo, porque aún no recibían el Evangelio. La tradición dice que al despedirse el apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, la Virgen prometió que en aquel lugar donde más se convirtieran a su hijo, se le manifestaría ella. Y una noche, la Virgen María se le apareció en un pilar. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y de entre los muchos convertidos, eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió a Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia y que el altar estuviese en torno al pilar donde ella estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. La Iglesia ha sobrevivido a grandes invasiones de pueblos y guerras. Una de ellas es la guerra de 1936 a 1939, donde le cayeron 3 bombas y ninguna explotó. También se cree que la Virgen le dio al apóstol la pequeña estatua de madera. Cuando la Virgen desapareció, quedó allí el pilar. Al instante, el apóstol Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación de una iglesia en aquel lugar. Antes que la iglesia estuviese terminada, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar antes de regresarse a Judea. Este templo ha sido el primero en ser dedicado a la Virgen. Santiago regresó a Jerusalén. Después de predicar en España, Herodes Agripas lo mandó a ejecutar alrededor del año 44 después de Cristo, siendo así el primer mártir. Sus discípulos, luego del suceso, tomaron su cuerpo y lo llevaron a España para su entierro. Después de algunos siglos, el lugar fue llamado Compostela, Campo Estrellado. El rey Alfonso II, el Casto de Asturias y el obispo Teodomiro fueron los primeros en mandar a construir un santuario en la tumba de Santiago en el siglo IX. Hoy, una magnífica catedral se encuentra en ese sitio. Desde hace varios siglos se venera a la Virgen del Pilar y hace mucho se levantó una sencilla capilla que hoy es un templo mariano al cual asisten peregrinos de distintos lugares del mundo. La Sagrada Escritura narra cuando el pueblo de Dios fue desterrado hacia la tierra prometida y tuvieron una columna que los guiaba. Para los españoles esa columna es el pilar donde la Virgen se apareció en Zaragoza y que ha recibido durante siglos la fe de muchos cristianos,
y que hoy ampara a todos los hijos que se dirigen a María. El gran milagro del cojo de Calanda, 1640. En el lugar donde la Virgen se apareció, han ocurrido diversos milagros, pero uno de los más que se recuerda es el milagro del cojo de Calanda. A finales de julio de 1637, Miguel Juan Pesiller, natural de Calanda, tuvo un accidente durante su trabajo. Cayó al suelo y le pasó por encima de la pierna derecha una de las ruedas del carro de su tío, rompiéndosela más o menos a la altura del tobillo. Le llevaron al hospital de Valencia y al ver que cada vez empeoraba más, lo trasladaron a Zaragoza, donde llegó a primeros de octubre con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital, fue a la iglesia del Pilar, donde se confesó y comulgó. Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación, decidieron cortarla, 4 dedos por debajo de la rodilla. Se la serrucharon sin más anestesia que una bebida bien cargada de alcohol, mientras él se encomendaba a la Virgen del Pilar. Después de la operación, 2 médicos enterraron la pierna en el cementerio del hospital. Cuando se repuso de la operación, pasó 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta del Pilar y durmiendo en una posada o en los bancos del hospital. Regresó a Calanda. Una noche soñó que se untaba en el muñón con el aceite de la lámpara de la iglesia del Pilar. Al entrar sus padres en la habitación, notaron una extraña fragancia. La madre se aproximó con el candil a su hijo y vio que le salían de entre las sábanas no una, sino las 2 piernas. Era su misma pierna amputada, con antiguas cicatrices de niño y la lesión cerca de tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima. Además, se comprobó que la pierna enterrada en el cementerio del hospital no estaba. El milagro fue plenamente documentado, testificado por centenares de zaragozanos que conocían al cojo de Calanda, cuando por espacio de 2 años pedía limosna en las puertas del Pilar. La fama de este portento, resistente a toda crítica histórica, absolutamente riguroso, se extendió por todo el mundo y contribuyó no poco a difundir la existencia del Pilar de Zaragoza y la devoción pilarista, principalmente en los países hispanoamericanos. 3 rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras. La primera, a diferencia de las otras apariciones, la Virgen aparece cuando todavía estaba en vida mortal en Palestina. Con ninguna nación hizo cosa semejante. Número 2. La columna o pilar fue traída por María misma para que sobre él se construyera la primera capilla, el cual se convertiría en el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y número 3. La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido 2 ejes fundamentales en torno a los cuales han girado durante siglos la espiritualidad de España. Simbolismo del pilar. El pilar o columna, la idea de la solidez del edificio iglesia con la de la firmeza de la columna, confianza en la protección de María. El pilar es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, es el soporte de lo sagrado y de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella, la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor. Es el eje de la construcción
que liga entre sí los diferentes niveles. María es la primera piedra de la Iglesia. En torno a ella va creciendo el pueblo de Dios. El aliciente para los cristianos en construir el reino de Dios es la fe y la esperanza de la Virgen. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. Oración a la Virgen del Pilar. Virgen Santa del Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad, socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe, fomenta a los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros.